Sí, esta semana voy a presentar mi solicitud por escrito a la sección instructora de la Cámara de Diputados para que me den audiencia, me reciban los diputados federales y pueda yo explicarles cómo se construyó un narcoestado en Tamaulipas. Con todas las pruebas que aportamos y otras que vamos a aportar en el futuro inmediato, se demuestra cómo en México fue construido un narcoestado a partir de la organización delictiva, criminal, del gobernador de Tamaulipas desde que era alcalde de Reynosa. Y cómo en este entramado de la deformación de los poderes públicos del estado de Tamaulipas, los han venido a poner al servicio de la delincuencia, tanto el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Como ahí están los personajes entrecruzados, cómo está demostrada la trama entre el gobierno priista de Tomás Yarrington, que por cierto está en la cárcel preso precisamente por sus vínculos con el narcotráfico y que le ayudó a Cabeza de Vaca para ser alcalde de Reynosa. Hay testimonios en Estados Unidos y en México de cómo esa conexión y cómo también se correlaciona con una serie de actividades delictivas, entre ellas el huachicol, cómo llega inclusive hasta los hermanos Vibriesca, y el huachicol, cómo llegan los conductos hasta Guanajuato y a Puebla, incluso a Querétaro. No es extraño que ahí esté el huachicol en todo su esplendor, ni que haya estado en todo su esplendor, precisamente porque se fue tejiendo un narcoestado desde Tamaulipas. Y hoy es prácticamente con las categorías de análisis científico, sociológico, político, económico y evidentemente criminal, cumple con todos los requisitos para definirlo como un narcoestado, y la cabeza de ese narcoestado es Cabeza de Vaca, es cabeza de cártel. Él construyó un cártel delincuencial como gobernador de Tamaulipas y por eso tiene que ser sometido a juicio, tiene que ser llevado a los tribunales y tiene que condenarse todos sus delitos. Hay que penalizarlo porque todos los agravios que hay, no solamente el enriquecimiento ilícito, la defraudación fiscal, sus vínculos con el narcotráfico, sino como también la instauración de un brazo armado ilegal, inconstitucional, que fue también responsable de la última masacre en Camargo, en donde hicieron una matanza terrible de migrantes guatemaltecos, y no es la única. Es decir, gobernador de Tamaulipas es un hombre peligroso, es un hombre que no tiene escrúpulos, y desde que fue joven ya era delincuente. Fue detenido en Estados Unidos precisamente por robar a mano armada, robar armas con una pandilla juvenil, y es un delincuente metido a la política, y cómo con su mente criminal delincuencial construye un narcoestado. Y por eso Tamaulipas hoy puede incluso el Senado de la República solicitar la desaparición de los poderes públicos, porque precisamente ahí es tierra de nadie, es tierra de la delincuencia organizada desde el poder, que es lo más grave, desde el poder público, y cómo están todos los elementos que, dicho sea de paso, nos tardamos cerca de 2 años. No es una investigación que hice solo, sino que inició desde que andábamos en la campaña presidencial de nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que la gente nos empezó a dar mucho material, nos empezaron a dar testimonios, pistas, evidentemente evidencias, y es todo lo que fuimos consignando ante la Fiscalía General de la República, y que eso permitió que hoy Francisco Javier García Cabeza de Vaca esté a punto de ser desaforado, independientemente que haya modificado la constitución local. No puede ni debe estar un Congreso local por encima del Congreso de la Unión, en este caso de la Cámara de Diputados. Simplemente se le notifica el desafuero y están todos los elementos probatorios, todas las pruebas, una por una, desde transferencias bancarias, adquisiciones millonarias, tan solo en inmuebles
le hemos encontrado cerca de 5,000 millones de pesos. Las últimas pruebas son de cerca de 3,200 millones de pesos, inclusive compró una parte de la reserva de la biosfera allá en Tamaulipas hace poco, y más de 1,000 millones de pesos o cerca de 1,000 millones de pesos que ya tenía, más empresas, la fortuna tan solo inmobiliaria y de ranchos, de terrenos, de propiedades, de viñedos, es cerca de 5,000 millones de pesos. Este señor gobernador de Tamaulipas en verdad es una cabeza de cártel. Voy a aportar, efectivamente voy a aportar más pruebas nuevas porque me sigue llegando evidencia. Por fortuna la gente generosamente, de manera anónima, porque evidentemente este señor es terrible, es un delincuente que gobierna, que tiene los poderes él en su mano, en su puño, los dirige como si fuera un jefe de cártel, y además es sanguinario. Pues mucha gente ha tenido miedo, tiene miedo, y muchos de ellos no viven ni siquiera en Tamaulipas, viven en Estados Unidos, otros en Europa, porque han tenido que salir. Si no, allá en Tamaulipas los mete a la cárcel, como tienen a varios presos políticos y también empresarios o ganaderos en la cárcel por sus venganzas. Allá les llaman empapelar. Los empapela y los mete a la cárcel. Y metió a un aspirante incluso que iba a ser candidato o quiere ser candidato en Soto la Marina, que es un municipio donde él tiene sus ranchazos, por cierto. Uno de sus ranchos tiene más de 900 cámaras para cuidarlo, al rancho, no a los ciudadanos, que es otro de los temas que tiene un adeudo Tamaulipas de 5,000 millones de pesos con la federación porque pidieron un crédito a la Secretaría de Hacienda, aprobado en el Congreso local, para colocar un sistema de videocámaras que no existen. No existen, existen en sus ranchos, pero para cuidar sus propiedades, pero no para cuidar a los tamaulipecos. Y un dato para que el auditorio sepa de qué estamos hablando: las carreteras de Tamaulipas, no hay una sola carretera de cuota hacia la frontera, porque precisamente él tiene sus retenes, él tiene sus propias aduanas, tiene su SAT, y además administra el puente migratorio con un fideicomiso que él controla, el puente número 3 en Nuevo Laredo, que recibe al año más de 3,000 millones de pesos o más, que él administra como una caja chica y que inconstitucionalmente tiene el control de ese puente migratorio. En fin, se puede hacer una novela de Netflix, y yo estoy escribiendo un libro serio, muy serio, sobre la construcción de un narcoestado en México, cómo está la clase política involucrada, sector empresarial, una parte de empresarios que están coludidos, y evidentemente cómo los partidos, el PRI, el PAN, sus vasos comunicantes desde el poder público, desde el más alto poder, desde el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña Nieto, que le sirvieron precisamente de puente de plata a Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que continuara su actividad delincuencial dentro de la política. Hay que recordar que Cabeza de Vaca, siendo senador, fue secretario de la Comisión de Energía y presidente de la Comisión de la Defensa Nacional. Por eso está defendiendo, según él, las energías limpias. Las defiende porque, según él, y yo también defiendo las energías limpias, lo que no dice es que los ranchos que tiene a nombre suyo, de prestanombres o de empresas fachada, están instaladas todas las torres eólicas, que son las que generan energía limpia. No es que esté interesado en la energía limpia, está interesado en el negocio que le dan la utilidad y una parte del porcentaje de los contratos con Iberdrola, porque instalaron en sus ranchos las torres eólicas y por cada mes les cobra como 3,000 o 4,000 dólares mensuales por cada torre eólica. Es decir, es otro de sus ingresos, de los muchos que tiene, y esos ranchos fueron, muchos de ellos, despojados violentamente o de manera fraudulenta. Esos son solamente como
pinceladas, pero lo fundamental es cómo el desafuero de Cabeza de Vaca va a ser el inicio del desmantelamiento de un narcoestado en México y sería el primer caso documentado en el mundo. Por eso es tan importante, porque tenemos después que restaurar los poderes públicos, hay que refundar prácticamente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Tamaulipas, porque tan solo les digo una cosa: el presidente del Tribunal de Justicia en Tamaulipas es el notario personal de Cabeza de Vaca, ¿no? Es el que le ha documentado todas sus pillerías y evidentemente controla todo el órgano electoral, los tribunales, los jueces, los ministerios públicos, todo el aparato de justicia los tiene en su puño, en un puño además de hierro, y está involucrado también el secretario general de gobierno, que se llama César Verástegui Hostos, alias conocido mejor en el mundo de la delincuencia como el Truco, que es un hombre también muy peligroso, es un hombre muy violento, y este señor también está involucrado en toda la trama de la construcción de este narcoestado. Ahora, Roberto Gil Suart está dentro del núcleo, del corazón de precisamente cómo evolucionó desde su alcaldía en Reynosa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cómo le ayudó Roberto Gil Suart a través de Calderón y de Peña Nieto, que, por ejemplo, solamente para documentar algo que está ahí, su suegro lo nombraron el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Tamaulipas, que es muy importante para el paso, el trasiego de todas las pipas. Evidentemente, por ahí está la red de Huachicol. Y su cuñado de Roberto Gil Suart, que se llama igual que el papá, pero su otro apellido al final es Corripio, el cuñado de Roberto Gil Suart, que fue secretario particular de Felipe Calderón, y con Peña, su hoy esposa, fue colaboradora muy cercana del expresidente Peña Nieto. Y el suegro trabajó con César Duarte en Veracruz, como delegado de SCT en Veracruz, para que ustedes vean cómo sí hay una complicidad desde el poder, desde el más alto nivel, porque en el gobierno de Calderón, recordemos que García Luna, secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, es el que lo lleva con el Chapo. Eso está documentado con un cable de la DEA, confirmado por el FBI. Es un cable que emite el consulado de Estados Unidos en Matamoros y que confirma el encuentro en Los Cabos de García Luna con Cabeza de Vaca. Es decir, ahí está la liga precisamente de la que estamos hablando. Y con Peña Nieto, Roberto Gil Suart juega el papel de enlace, y su cuñado era el subsecretario del transporte en el gobierno de Tamaulipas. Es decir, está metido hasta el tuétano. Cobra al año millones y millones de pesos por asesoría. Roberto Gil Suart, que también lo está investigando la UIF, y que yo voy a pedir también que lo inserten en este esquema de delincuencia organizada, porque él forma parte precisamente, y no es extraño que hoy salgan a defender. ¿Quiénes son los defensores de Cabeza de Vaca? Pues nada más y nada menos que dos feroces mastines calderonistas. Uno es Roberto Gil Suart, que tiene esta liga, que además fue senador también con él, en donde están muy metidos en los temas de energía, pero en la energía sucia, hacen negocios sucios con la energía limpia, han hecho. Y luego con el vociferante Javier Lozano, exsecretario del Trabajo de Calderón, que él también lo nombraron vocero, ¿verdad? Vocero, imagínense. Yo el día que vaya a un debate voy a tener que vacunarme contra la rabia, porque este señor es rabioso. Pero no solo eso, es muy peligroso. Es una banda delincuencial que está en torno al expresidente Calderón y también que pasa por Peña Nieto.
el PRIAN, sus vasos comunicantes, y por eso, si ustedes analizan el caso de Guanajuato, verán que hoy el secretario de Turismo de Tamaulipas era el secretario de Turismo hasta hace poco de Guanajuato. Y no es casualidad que los Vibriesca sean de Celaya y que el pueblo al ladito se llame Santa Rosa de Lima, donde nada más y nada menos es originario el Marro, el rey del Huachicol de Guanajuato, protegido del secretario de Seguridad Pública de Guanajuato y del fiscal de Guanajuato, que llevan casi 10 años o más en los mismos cargos. Se han aventado 3, 4 administraciones en diversos puestos y no se explica el crecimiento del Marro y que tiene ensangrentado a Guanajuato en el perímetro cerca de la refinería de Salamanca, Santa Rosa de Lima, Salamanca, Irapuato y Celaya, Salvatierra. Precisamente de manera extraña lo dejan crecer. Supuestamente el Marro no puede ni siquiera organizar una frase verbalizada, mucho menos puede organizar un cártel de huachicol. Quienes recomiendan a Cabeza de Vaca, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y lo empujan desde el principio, son los hermanitos Vibriesca, los hijos de Marta Sagún, esposa de Vicente Fox. Por eso sale a defenderlo primero Vicente Fox. Ustedes recuerdan, uno de los primeros panistas que lo defendió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue nada más y nada menos que Vicente Fox, a quien le encontraron una toma clandestina de huachicol afuera de su rancho. Es decir, todo está conectado. El huachicol, acuérdense, Puebla, con el fallecido, lamentablemente descansa en paz, Moreno Valle. Puebla también es uno de los lugares donde más huachicol hay. Es decir, donde están los panistas enlazados con los priistas. El mundo de huachicol en verdad es todo el ducto del dinero sucio que pasa por las arcas de la política, de los partidos, en este caso del PRI y del PAN, porque evidentemente se mantienen en el poder, y en el caso de Tamaulipas obviamente llegan a la consolidación, al fortalecimiento de un narcoestado. Ahora, qué bueno que haya transparencia en el juicio de Francisco García Cabeza de Vaca, porque es muy importante que el pueblo de México conozca cuáles son las pruebas contra este gobernador. Yo le digo gobernadrón, pero es un gobernador que es cabeza de un cártel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y es para mí fundamental que los mexicanos conozcamos cuáles son los elementos que hay para enjuiciarlo y cómo fue la construcción de esta red de complicidades desde el poder público, desde las más altas esferas, para erigir en México un narcoestado, y cómo tenemos que desmantelarlo, porque hay muchos vasos comunicantes, hay una trama alrededor. No es Cabeza de Vaca, es el cabeza de cártel, es el jefe, digamos, pero abajo de él hay círculos concéntricos que tocan a priistas y a panistas. Por eso no es extraño que en su informe haya ido el gobernador de Coahuila a apoyarlo. No es nada casual, ¿verdad? Vinculado a los Moreira. Nada más para que vean cómo están los hilos conductores de la política, los negocios y la delincuencia organizada. Y en el caso de Roberto Gil Suárez, pues es clarísimo, su suegro y su cuñado, y él mismo cobra en el gobierno del estado de Tamaulipas millonadas. Insisto, no es una persecución política contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque él es jefe de un cártel, gobierna y construyó un narcoestado en Tamaulipas, y los mexicanos tenemos derecho a saber la verdad, y tenemos derecho también, y es una obligación moral y política y ética, denunciar. Yo les pido a todos los mexicanos que tengan algún elemento, tamaulipecos o de otro estado de la República, que tengan alguna evidencia que vincule precisamente esta red delincuencial en Guanajuato, en Querétaro, en Coahuila, en Puebla. Es fundamental que vayamos nosotros promoviendo esta cultura de la denuncia, porque
yo sí estoy apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador a limpiar la corrupción política desde arriba, como las escaleras, desde arriba hasta abajo, porque es increíble que en México, precisamente desde que se desata la guerra contra el narco que la desató Felipe Calderón, pues México se convirtió en un infierno y se convirtió en lo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, yo les informo que voy a seguir mostrándole al público. Pueden entrar a mis redes. Yo esto lo publiqué desde el año pasado y antepasado. Yo vengo haciendo denuncias reiteradas en Tamaulipas, públicas, y también las subí en mi Twitter, en mi Facebook, desde el año pasado, muchas de estas pruebas. Nada más que, bueno, no llamaron la atención pública, pero están ahí, está la constancia de que yo ya había señalado y había publicado precisamente algunas de estas pruebas, y las que voy a presentar, que yo espero que todo México las conozca, para que no se haga la víctima el gobernador de Tamaulipas. No es ninguna víctima. Las víctimas han sido los tamaulipecos, el pueblo de Tamaulipas, donde él ha erigido un estado de terror. Tamaulipas es el primer lugar en desapariciones forzadas, ocupa el primer lugar en ejecuciones extrajudiciales, y es el primer lugar en donde los periodistas solicitan protección, porque también tiene amagados a los medios de comunicación, y pregúntenles allá cómo se las gastan con los periodistas. Bastante rudos. A uno de ellos, al que publicó precisamente la fotografía donde sale fichado en Estados Unidos siendo delincuente juvenil, le mandó estallar afuera de su casa un automóvil, un carro bomba, y lo amenazó. Se llama Hugo Ramos, este valiente periodista. Su medio se llamaba Multicosas, y evidentemente recibió las amenazas de muerte. Entonces, para que vean cómo se las gastan, y los periodistas que vean este documental o esta entrevista pueden investigarlo perfectamente. También he tenido contacto con periodistas muy valientes que han tenido que salir del estado y que me han hecho favor de llegar documentos valiosísimos, que gracias a la denuncia de ellos, yo he guardado el anonimato y lo guardaré siempre. Pude reconstruir precisamente cómo erigieron unos poderes públicos al servicio de la delincuencia organizada y cómo se construyó un narcoestado. Entonces va a ser motivo de seguramente con el tiempo, corto tiempo, porque yo confío en que sea desaforado y enfrente los cargos, no solamente en México, también en Estados Unidos, hasta donde se sabe. También lo está investigando la DEA, el FBI, porque tiene transferencias millonarias en dólares en paraísos fiscales, que es parte de la investigación, y también en Estados Unidos, porque no podemos permitir que México se siga degradando, que la corrupción política, económica y social nos siga fracturando socialmente, y que tenemos este estado de cosas, la herencia maldita que nos dejaron el PRI y el PAN, la estamos sufriendo los mexicanos, sobre todo las nuevas generaciones que les tocó vivir esta narcocultura, esta forma que parece cotidiana cuando es algo totalmente anormal, es algo que no ayuda a ninguna sociedad a formar valores, a formar sociedad, a garantizar la tranquilidad, la seguridad para las inversiones, para el desarrollo, para la prosperidad, para que la gente pueda salir tranquila a la calle, para que nuestras mujeres puedan estar tranquilas. Toda esta fractura social, lo más importante, resultado, el daño terrible del neoliberalismo mexicano, es que provocó precisamente desmantelar el Estado de Derecho e irlo fraccionando, y en esa fracción, ese fraccionamiento de partes del Estado, cuando destazaron al Estado de Derecho, pues de los pedazos de la retacería, estos grupos
políticos delincuenciales pues erigieron un narcoestado. Eso es lo que ha sucedido en México. Tenemos que reconstruir a la sociedad mexicana, tenemos que refundar a las instituciones de la República. Esa es la cuarta transformación, exactamente, la refundación institucional de los poderes públicos para erigir un nuevo Estado de Derecho social, comprometido con la justicia, con las libertades, con los derechos políticos, humanos, respetuoso de la sociedad y evidentemente un gobierno que le sirva a la gente, que pueda sacar de la pobreza a millones de mexicanos que el neoliberalismo los empujó al abismo de la miseria, que es la peor de las violencias que puede sufrir un ser humano, que es morirse de hambre. Diario se mueren 5,000 niños de hambre y eso también es una violencia extrema, brutal. El feminicidio forma parte precisamente del fenómeno de los dedos torcidos del neoliberalismo, de una sociedad de consumo que genera además por la precarización de la sociedad, círculos de miseria y de pobreza donde el tejido social se rompe y todos estos elementos con todo el aparato de mediatización y de, digamos, ideologización y obviamente deshumanización de la sociedad, pues va convirtiendo este tejido en algo bastante, digamos, deformado, y lo que tenemos son pues estos dedos torcidos que nos enfrentamos. Estas son las consecuencias de todo un diseño ideológico, político, filosófico, que tiene que ver en el fondo con tener a México arrodillado, envilecido, sangrentado, dividido y evidentemente fracturado. Por eso lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es fundamental. Es una epopeya de luchar contra este régimen político, económico y social corroído hasta la médula. Así que corroído de tanta corrupción, le sale pus a todo el régimen que construyeron. Donde uno toque, allá hay corrupción. Por lo que los mexicanos, la mayoría, somos más los buenos que los pocos malos que han gobernado este país y que erigieron una élite prácticamente delincuencial, que es la que se apropió tanto de los recursos públicos, nuestras riquezas nacionales y evidentemente de la renta y los presupuestos públicos. Ahí están los exgobernadores que se enriquecieron brutalmente, como este. Así que bueno, este es solamente un capítulo y espero que vean esta audiencia, que me den la cita en la Cámara de Diputados para que todos los mexicanos sepan que no es una persecución política, no tiene nada que ver Morena. Yo soy de Morena, soy consejero de Morena, soy senador suplente de Morena, pero no tiene que ver con Morena. Esto tiene que ver con dignificar la política y tiene que ver con el imperio de la ley, la búsqueda de la justicia, porque no es posible que México siga sufriendo las consecuencias de esta política y de este régimen caduco que nos dejó destrozados. Es imperioso que se restaure el Estado de Derecho y que se haga justicia pronta y expedita, y nunca más que una élite delincuencial partidista llegue al poder, porque está podrida, no solamente del alma, sino está podrida de todas partes. No tienen remedio. Es simplemente son la escoria de la política lo que está allí, como este gobernador de Tamaulipas, que debe estar en la cárcel y no gobernando. Francisco García Cabeza de Vaca tiene que terminar en la cárcel. Él y sus hermanos, son dos hermanos que tiene, son tres, involucraron hasta a su mamá. Pobre señora, lamento mucho que la mente criminal de este Francisco Javier García Cabeza de Vaca la haya involucrado ella, a su esposa, está su suegro, que también es parte del tema del huachicol, y a la familia prácticamente involucrada en actividades ilícitas y obviamente el círculo político, judicial, legislativo, bueno, hasta el control de la universidad lo tiene, que también es algo que vamos a solicitar que se investigue. Así que
confío en que todos los mexicanos también valoren estas pruebas, porque los diputados federales son representantes populares, son representantes de la nación, y lo que van a dictaminar es trascendente, es histórico, porque sería la primera vez que México lleve a la justicia a un gobernador que erigió un narcoestado en México, que sirva de lección, de ejemplo para las futuras generaciones, para que vivamos en paz, con tranquilidad, que haya justicia, que haya democracia y que haya valores cívicos, éticos y de moral pública, para que los que gobiernan o los que gobernemos de mano de la gente y en favor de los que menos tienen y a favor de todos. Muchas gracias.